Dios les bendiga, amados hermanos, buenas tardes en esta preciosa hora. Disculpe usted por estos minutitos que se nos fueron, pero como siempre le he dicho, problemas técnicos de último momento, pero en el nombre de Jesús ya vamos saliendo de esto. Tenga usted la mejor de las tardes en este precioso día. ¿Qué día es hoy? Martes ya, ¿verdad? Santo Dios. No me ha afectado la cuarentena, ¿verdad? ¿Qué día es hoy? Dios mío. Sonríe, a Cristo le ama. Estamos felices de que el Señor está con nosotros y que su promesa sigue firme, ¿verdad? Oramos para ganar el tiempo. Padre, te damos las gracias en el nombre de Cristo. Te bendecimos esta tarde, Espíritu Santo, por tu misericordia, por tu bondad y tu guianza, el convencernos, Señor, de pecado para poder estar delante de ti. Bendecimos a nuestro apóstol, el apóstol Sergio, a su esposa, a sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, a los ministros que formamos parte de este ministerio, o el ministerio, en el nombre de Jesús. Bendícenos en el nombre de Jesús. Que damos las gracias y que esta palabra lleve una palabra de libertad a cada uno de aquellos que la vayan a escuchar. En el nombre de Jesús bendecimos también a todas las familias que nos permiten, nos honran para poder entrar a su hogar y poder hablar de la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, hermano, por estar pendiente. En el nombre de Jesús le ruego de que, como siempre, por favor, nos envíe para ver si cómo estamos en el sonido y en la transmisión, para que vayamos avanzando, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús podamos dar lo mejor para el Señor en el nombre de Cristo. Bueno, quisiera hablar de algunas cosas que el Señor me ha puesto en el corazón. Hoy ha sido un día de mucha bendición, ha sido un día de mucha palabra, gracias al Señor, y que el Señor nos puede permitir estar delante de su presencia. Puede decir amén usted en su casa, en su casita, tranquilo, degustando de una taza de té o de un café, preámbulo la cena, ¿verdad? Porque si no, Dios mío, va a estar muy lleno, le va a dar sueño, o si comió, le va a dar sueño, mejor coma después. A ver que Dios lo va a bendecir en el nombre de Jesús. Bueno, quisiera hablar de algunas cosas que en el Nuevo Testamento se marcan en el libro de los Evangelios, en los 4 libros, o ya en algunos que vamos a tomar o a ver, porque me gustaría que viéramos cómo es que el Señor permite o envía o tiene ya planificado para que las revelaciones, apariciones o manifestaciones angélicas de parte de él, querubes, serafes, lo que el Señor envíe, aunque en el Nuevo Testamento pues vemos algunas cosas distintas a las del Antiguo Testamento. Pero quisiera que entráramos esta tarde a poder hablar de algunas cosas que el Señor le permite al hombre y a la mujer, al ser humano, pero al hombre y a la mujer, en una forma extraordinaria en lo que podemos ver. Miremos qué dice la Biblia, pues, en el nombre de Jesús. Lucas capítulo 24, verso 1 en adelante. Vamos a leer unos versículos acá. Creo de que está hablando de la resurrección, ¿verdad? Si no estoy mal. Lucas capítulo 24 es el último capítulo de este precioso libro, que se recuerda a usted, muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Que nos debemos de poner atención. Bueno, Lucas 24:1 dice: pero el primer día de la semana, al rayar el alba, o al amanecer, algunas versiones, ¿verdad?, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado. Ok, entiéndase de que lo que está pasando acá es lo siguiente. El primer día de la semana, ya al amanecer, ¿verdad, amado hermano? Las mujeres, interesante, que eran las que se recuerda a usted, las que ellas sostenían el ministerio del Señor Jesús. Bueno, se imagina usted, es lo que nos pasa, creo yo que lo que nos pasa a nosotros en las iglesias, que las hermanas hacen distintas obras como comida, obras misioneras o algo por el estilo, que es una ayuda para el ministerio del Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces yo creería, fíjese, amado hermano, de que viéramos algo esta tarde, algo importante. ¿Qué es lo que quiero mostrar de parte del Señor? Que tanto hombres como mujeres el Señor los usa. ¿Puede decir usted amén a eso? El tanto hombres como mujeres el Señor los usa. Y dice que ellas fueron muy temprano al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Es decir, Dios las ha dotado con muchas cosas extraordinarias a las mujeres, que pueden hacer bastantes cosas, obras que Dios les ha permitido. Imagínese usted, para poder llevar especias aromáticas en tan solo 3 días, tuvieron que trabajar.
No solo, pues si ya tenían la materia prima en sus casas, pues era menos el trabajo, pero y si no, tenían que salir a comprarlas. Y comprendamos algo, de que en ese tiempo, en esos días era un día de duelo, bueno, un día de dolor. Gracias, mijo, y tu esposa y tus hijos. Era un día de dolor. ¿Por qué? Porque nuestro Señor había entregado su espíritu. ¿Se recuerda usted de eso? Entonces, las mujeres definitivamente, hermano, y los hombres también estaban dolidos en su corazón por la partida del Señor, que usted se recuerda que había descendido a los infiernos para que se cumpliera la palabra del Señor. Pero cuando vemos esta parte de que las mujeres fueron las que se arriesgaron, por decirlo así, a ir al sepulcro, que no estaba tan lejos, o tal vez sí, pero el punto era de que todavía estaba algo oscuro, pongámoslo de esa parte. Pero ellas valientes y aguerridas, lo que hicieron fue tomar valor e ir a buscar al Señor al sepulcro. Ok, tal vez algunas cosas se les habían olvidado, que Él ya no iba a estar ahí, pero eso dejémoselo al Señor Jesús, que sea las que las va a juzgar a ellas. O permitamos pensar de que tal vez en el corazón humano querían ellas pues honrar los huesos de nuestro amado Señor, que ya no estaba ahí. Bendito sea su nombre. Bueno, entonces el verso 2, si lo vemos, que tal vez ahorita va apareciendo ahí, el verso 2, tal vez vemos y que dice, y encontraron, las mujeres, ¿verdad? Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Tengo entendido que la piedra creo que era de 3 metros de diámetro por 1 metro de espesor. De verdad que sí sabían que el Señor podía hacer cosas maravillosas, ¿verdad? Para ponerle una piedra de tamaño, Dios mío. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Verso 3. Y cuando entraron, que esa es una parte que yo quiero resaltar un poco, tal vez se ve ahí en la pantalla, quiero resaltar esa parte. De que mire pues, el versículo 2 dice que encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Qué interesante es que ellos cuando van al sepulcro, como bien había dicho anteriormente, quiera que no, su corazón estaba dolido, su corazón estaba triste, su corazón estaba angustiado, su corazón traía recuerdos, su corazón traía memoria, las cosas que habían sucedido. Entonces eso, quiera que no, afecta al corazón, ¿verdad? Y afecta algunas decisiones que se puedan tomar. Entonces yo quisiera que viéramos ese versículo 3, nuevamente, que dice, cuando entraron, es decir, llegan al sepulcro donde puede haber soledad, oscuridad, recuerdo y toda la cuestión. Para llegar ahí se necesitaba valor. Para entrar también, definitivamente, porque se acuerda que uno podía entrar, bueno, la gente podía entrar, y cuando entraron, muy importante, yo creo que era una condición de valentía, una condición de valor, una condición de que las mujeres habían aprendido muchas cosas de nuestro Señor, dentro de esas, ser decididas y tomar parte en el asunto. Que Dios bendiga a las mujeres de Dios, ¿verdad? A todas las mujeres, que Dios les bendiga, pero a las mujeres de Dios que siempre están ahí de rodillas pidiendo por la misericordia de su familia. Espero que así sea. Bueno, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No lo hallaron, y usted lo sabe perfectamente. Sigamos adelante. Yo esta tarde quiero hablarle cómo lo celestial habilita lo terrenal, lo que se tiene que habilitar del Señor en lo terrenal, ¿verdad? Lo celestial habilitando lo terrenal donde nosotros estamos. Que usted sabe muy bien que de un momento a otro nosotros subimos con el Señor Jesucristo para la gloria de su nombre, y hermano, para vivir juntamente con Él para siempre. Entonces yo quisiera que viéramos en esta tarde algo muy importante, para que nosotros podamos ponerle toda la atención a esto. Mire pues, lo celestial habilita lo terrenal. Veamos, sigamos viendo el versículo, no voy a sacar el 3, no voy a volver a leer el 3 porque creo que quedó claro. El versículo 4 dice lo siguiente: y aconteció, se sucedió, que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones. En su casa, diga usted, 2 varones, en vestiduras resplandecientes. Interesante, ¿verdad, amado hermano? Que el Señor permite esto estando Él ya resucitado. Es decir, Él todavía está trabajando en otras partes,
¿sí? Pero la gloria del Señor y su poderío para estar haciendo una cosa y permitir que otra esté sucediendo es del mismo ámbito, es decir, de la misma esencia, del mismo momento o del mismo día en lo que están viviendo. Interesante, porque acontece que estando ellas perplejas o atónitas o asustadas, otras versiones, ¿por qué esto? Porque no estaba el cuerpo del Señor. Por eso es que ellas se asustaron. Mire qué interesante, no se asustaron por ir al sepulcro, no se asustaron por entrar, se asustaron porque no estaba el cuerpo del Señor. Entonces, si eran valientes, hermano, para las mujeres, para que no se hayan asustado ir al sepulcro, de casi de un lugar oscuro todavía, entrar, que Dios bendiga a las mujeres que son valientes, hombre, y a las demás que sean valientes, en el nombre de Jesús. De pronto se pusieron junto a ella 2 varones en vestiduras resplandecientes. Entonces, rápidamente, como lo celestial habilita lo terrenal, lo que quisiera decirle lo siguiente, que lo puro, lo que existe ahí arriba, lo que Dios formó lo que Dios hizo para que nosotros seamos bendecidos, que nos ayuden, es para estas situaciones, es para estos momentos que los que pueden estar pasando. Yo creo firmemente en las manifestaciones de mi Señor, que se nos hace a nosotros, y las manifestaciones angélicas de parte de Dios, ¿verdad? Por supuesto, porque usted sabe que también hay del otro bando y que el Señor los reprenda. Pero acá estamos viendo 2 varones con vestiduras resplandecientes. Definitivamente venían de parte de Dios. Esta palabra varones es del griego 4:35, la palabra aner. Solo quiero tocar una arista de esta palabra, solo una. Esta palabra varones, desde el griego 4:35, la palabra ner significa la palabra primaria hombre. Ya ven por qué le digo yo esto más adelante. 2 varones en vestiduras resplandecientes. ¿De acuerdo? Hombres. Hombres, en el nombre de Jesús. Se pusieron a la par de las mujeres. Ya se imagina usted, hermano. ¿Cómo se sentirían ellas al ver eso? Es decir, la Biblia dice que los ángeles son un poco mayor que nosotros, un poco más altos, un poco... es decir, era algo que no estaban acostumbradas a ver. Era algo que también entonces sí las podría sacar de lo normal, como dice la palabra, que se quedan de haber quedado así. Y Dios mío, ¿y quién no, hermano? En un lugar adentro, es decir, adentro del sepulcro se aparece esta manifestación angelical. Para mí, que cualquier persona hubiera podido salir corriendo si le daba tiempo, o si no es que le da algo allí, ¿verdad? Porque ¿quién no se asustaría de ver algo sobrenatural? Pero las mujeres, que el Señor las bendiga, pongamos como figura de la iglesia, las novias, las que iban a llevar, porque fueron las que llevaron las buenas nuevas de primero, y no hay para dónde. No hay para dónde, hermano, ahí está, y nos gloriamos por eso, porque cada uno de nosotros los casados pues tenemos una mujer que tenemos que entregar una esposa ahí arriba, ¿verdad? En el nombre de Jesús, dice este amén, para la gloria del Señor. Por eso este momento que el Señor nos permite de estar con nuestra familia, tal vez la mayor parte del tiempo a todos, es para poder aprovechar el tiempo con el cónyuge e hijos. Ese es su núcleo, ¿verdad? Ese es su núcleo, eso es lo primero, el resto poco a poco. Bueno, entonces, como estos 2 varones son de vestiduras resplandecientes, a eso me refiero. Fíjese que la palabra resplandecientes, cuando usted la va a buscar, es la palabra brillante, la palabra transparente, la palabra luz. Es decir, por eso es que no la puse, porque es fácil de recordar y fácil de asimilar. Y vestiduras nos está hablando de cobertura. Definitivamente estos 2 varones de parte del cielo, de parte de Dios, venían bajo cobertura. ¿Por qué? Porque está diciendo que traen vestiduras resplandecientes. Era para alumbrar en el lugar oscuro. Era para que ellas pudiesen ver. Era para que pudiesen ver bien, de que no había rastros de mi Señor ahí, de nada más que doblado el manto, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Bueno, sigamos adelante en el versículo 5 para poder ir avanzando. Y estando ellas aterrorizadas. Interesante, ¿verdad, hermano? Vuelvo a repetir, ¿quién no? Porque es algo no anormal, es algo no normal. Y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra. Mira esta palabra, inclinados sus rostros a tierra. Me da la referencia de que se humillaron ante ellos. ¿Por qué digo yo? ¿Por qué digo esto? Porque inclinaron su rostro a tierra, también es reverencia. Le digo una cosa, en Israel y partes del Medio Oriente hacían algunas cosas así. De hecho, Abraham, cuando usted se recuerda con los hijos de Het, él hace reverencia y se inclinaban, y ellos también, eso ya lo hemos estudiado. Entonces esto era, pues decirlo así, algo normal con ellos.
Y estando ellas aterrorizadas, inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es una pregunta que ellos les dijeron. Es decir, ellos hablan hebreo. Ellos hablan el idioma israelita. Si hubieran estado en Guatemala, hablan el castellano, se lo aseguro, porque ellos hablan todos los idiomas. ¿Por qué? Porque vienen enviados de parte de Dios. Por ejemplo, su servidor habla muchos idiomas. Que vea pura mentira, a duras penas, habla el castellano. Pero es para que no se me va a dormir, porque hay calor, ¿verdad? Bueno, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Sigamos adelante, avancemos. Verso 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Bendito su nombre. No está aquí, sino que ha resucitado. Entonces, esta palabra que le señalo yo acá, si se lo puede ver en su pantalla, esta palabra, acordaos. Diga conmigo, acordaos. Usted en su casa, ¿verdad? Acordaos. Quiero oírlo desde su casa. Acordaos, diga. Eso tenemos que nosotros tener presente. Acordarnos de las proezas que Dios hace para nuestra vida. No está aquí, dice, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea. Entonces, ¿por qué les dijo? ¿Por qué los ángeles, por qué estos varones les dijeron acordaos? ¿Por qué se les olvidó? Como se nos olvida muchas veces a nosotros que tenemos promesa de Dios en esta situación adversa. Se nos olvida de que a nosotros el que nos sostiene se llama Jehová de los ejércitos, por el poder de la resurrección de nuestro Señor, por medio del Espíritu Santo y la guianza que nos ha dado para convencernos de pecado y declarar que Jesucristo es Dios, para la gloria de su nombre, y que lo esperamos porque Él viene pronto. Gloria, bendito su nombre. Entonces ellos les dicen: acuérdense, acordaos, porque se les olvidó de lo que el Señor les había dicho. Entonces, ¿cómo se les olvidó? Esa palabra acordaos, del griego 34:15, usted lo busca en su casa, pero yo se lo digo, del griego 34:15, naomai. Disculpe mi, ya apareció el hermano Ruik, allá por la punta derecha y el otro por la punta izquierda y otro por el centro, y va a echar un gol en el nombre de Jesús. Bueno, naomai, esta palabra naomai es lo primero que dice recordar. Si primero que dice recordar es porque se les había olvidado. Entonces, a nosotros nos tienen que acordar las cosas. Bueno, no debería ser, pero nos pasa. Cuando la situación puede ser temible o angustiosa, o la situación se puede ver tensa o que no se vea, el cuerpo humano, definitivamente el corazón puede tender a tener temor y miedo. Pero es ahí donde tenemos que atraer las cosas preciosas que Dios ha hecho a nosotros por medio de la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor, la bendición que Dios nos ha dado de tener como una espada para nuestra vida, para defendernos en el nombre de Cristo. Esta palabra, acordaos, que es del 34:15, la primero que es el recordar, venir en memoria, tener en mente. Entonces, está hablando de que siempre tenemos que estar refrescando nuestro ser integral. Todos los días creo que debería haber un rocío, como nos ha estado enseñando nuestro apóstol, ¿verdad? Bendito su nombre, de nuestro amado Señor. Tiene que haber rocío, tiene que haber entendimiento, tiene que haber para nosotros el deseo de amar la palabra, amado hermano. Tenemos que amar la palabra para que venga de la revelación de Él y que nos haga fuertes en esta situación que estamos viviendo, y que primeramente Dios tiene fecha de vencimiento. Pidámosle al Señor que Él nos vaya mostrando el tiempo, y que le dé la revelación y que le dé la sabiduría a las autoridades, ¿verdad? Y las bendecimos en el nombre de Jesús, porque tienen que hacer un trabajo arduo. Ok, entonces, como ella se les había olvidado, pero quisiera hacer una pausa rápido. Si se les olvidó a ellas, ¿se les olvidaría a los discípulos? Yo pienso que sí. Yo pienso que más de algunos, tal vez a Tomás, ¿verdad? Porque eso lo hemos estudiado, se le olvidó. Entonces, sigamos viendo el verso 7, ya voy a llegar, y ahorita vamos a llegar. El verso 7 dice lo siguiente: diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos, diciendo que el Hijo del Hombre debería ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Entonces, como nosotros estamos diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar, les está recordando lo que el Señor siempre les dijo. Y yo te quiero recordar a ti algo, y a mí. El Señor Jesús viene pronto, porque Él está resucitado, Él está vivo, Él es Jesucristo glorificado, es nuestro Padre, Él es el que nos compró con precio de sangre, y por lo tanto nosotros
vamos a permanecer creyendo en su venida y creyendo en su palabra, porque es lo que nos va a mantener fuertes en el nombre de Jesús. Pero este trabajo se lo estaban dando a las mujeres, es decir, le estaban dando las instrucciones, les estaban recordando que era lo que mi Señor les había dicho 3 días para atrás durante 3 años. Les venía diciendo las cosas que les venía enseñando, como a nosotros. ¿Puede decir usted amén en el nombre de Jesús? Ok, entonces veamos otra diapositiva donde creo yo que el punto clave de contacto es recordar lo dicho, hermano. Creo que el punto clave para nosotros es recordar lo que el Señor nos ha dicho. Creo que el punto clave para nosotros es de que nosotros debemos de saber qué es lo que el Señor nos ha regalado y por lo tanto, hermano, debemos de creerle al Señor. Quiero decirte entonces que tú aquí tienes un punto clave de recepción, de ser un receptor activado para lo de Dios. Y entonces recordar lo que Dios nos ha dicho, recordar lo que la palabra del Señor nos dice. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos dice? Miremoslo a continuación. Lucas capítulo 24, versículo 8. Seguimos allá adelante, en el nombre de Jesús. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Por qué? Porque enviaron a alguien que les hiciera un refresh, que les recordara, que les dijera que era lo que se debía de hacer. Entonces creo yo conveniente decirte lo siguiente: ¿no será que debemos de acordarnos de algunas promesas que Dios nos ha dado y que a nosotros se nos han olvidado? Porque la situación que estamos viviendo podría amedrentarnos o tal vez quitar un poco la fe y amedrentar al pueblo y hacerlo desfallecer para que se le olviden los dichos de la boca del Dios vivo. Eso es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque si ellas se acordaron de sus palabras, nosotros debemos de acordarnos de esto. Ahí mismo el versículo 9 dice lo siguiente: y regresando del sepulcro, es decir, ya habían recibido la instrucción, ya la habían recibido, y regresando del sepulcro anunciaron todas las cosas a los 11. Oh, qué lindo esto, hermano. Anunciaron todas las cosas a los 11 y a todos los demás. Quiere decir que había muchos, ¿verdad, hermano? Es que mire, esto es lo importante, porque mi Señor, esto ha sido precioso, hermano, haberlo escuchado en ese tiempo. Pero como el Señor tuvo la decisión y a bien de tenernos en este tiempo, y glorificamos su nombre. Glorificamos su nombre porque nosotros creemos firmemente de que el Señor está con nosotros. Entonces, amados hermanos, yo sí quisiera el poder recordarle a usted qué es lo que el Señor nos ha dicho. Entonces, creo yo que una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que ellas, regresando del sepulcro, anunciaron, hablaron, estrenaron sus pulmones. Todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Esa palabra anunciaron, del griego 518, que es apangelo, es avisar. Es lo que estamos haciendo, lo que venimos diciendo desde hace años que predicamos. Avisar, dar aviso, decir, declarar. Permítame un segundo porque viene lo más lindo. Declarar, denunciar, dar las nuevas. Interesante, lo que están haciendo es diciendo, miren, desde aquí vamos para adelante, vamos a empezar a predicar el Evangelio de Cristo. Déjeme ponerlo así: hacer saber las cosas. Ellas fueron a dar las nuevas y decir, nuestro amado Señor vive. Qué lindo haber sido ese mensaje. Estaban los discípulos ahí, apóstoles, hermano, tristes definitivamente. ¿Quién no, hermano? Y para que llegaran ellas y dijeran, miren, se nos aparecieron 2 aner. Se nos aparecieron 2 varones aner con vestiduras resplandecientes. Tal vez les dijeron eso, pero yo creo que el mensaje más elocuente que ellas llevaban era: nos recordaron las palabras que el Señor, nuestro Dios, nuestro amado Señor, nuestro guía, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Maestro nos había enseñado. Y creo yo que su corazón haber emocionado por todo lo que ellos vivieron ahí. Entonces, como podemos ver esto, de que ya habían anunciado, creo que los discípulos estaban listos. Ahora, después de que nosotros vimos esta entrada, que agarran a las mujeres para que les vayan a decir a los hombres, pero que esos 2 varones aner, celestiales activando lo terrenal, importante, lo celestial activando lo terrenal. Pero usted ve ahora lo siguiente, lo que le voy a mostrar: cómo activaron a alguien con lo celestial ya en lo terrenal. Mire qué interesante. Entonces dice, le pongo acá Juan el Bautista, ¿verdad? Juan, un varón aner.
Juan el Bautista, un varón aner. Fíjese, le voy a decir por qué. Lo vamos a ver a la luz de la palabra. Marcos capítulo 6, versículo 20 dice de la siguiente manera: porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. Esa palabra varón es la palabra aner. Ahí se la pongo, aquí hasta abajo. Entonces, ¿qué? ¿Cómo es la cosa? Juan el Bautista era un ser lumínico, pero es que aquí dice que era varón justo y santo. Pero yo creo que sí. ¿Por qué Herodes temía? Porque Herodes temía a Juan. Le tenía miedo. Sabiendo que era aner, sabiendo que era algo celestial, hermano. Ahí se acuerda que Juan el Bautista no le tocó predicar en los mejores lugares, de ninguna manera. A Juan el Bautista le tocó en lo más duro. Pero así fue bendecido, creo yo. Bueno, entonces, Juan sabiendo que era aner, justo y santo, y le guardaba a salvo Herodes a Juan, aunque aquí él había muerto, ¿verdad? Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena manera. Ahí le pongo esa palabra a aner, hombre, varón. Hombre, varón. ¿Qué es lo que digo? Que el Señor en su infinita misericordia te ha bendecido. ¿Qué es lo que digo? Te ha habilitado lo celestial para que hagas cosas terrenales aquí en su nombre. Puedes decir amén ahí en tu casa. Eso es lo que cree mi corazón. Nos ha bendecido con su presencia para que activar lo celestial, ¡pau!, en nuestro espíritu, alma y cuerpo, ¡pum!, para que salga la salvación a luz y las almas vengan al arrepentimiento de sus almas, puedan ser salvos y puedan subir juntamente con usted conmigo. No, eso es lindo. Entonces usted y yo debemos de practicar esto. Nosotros debemos de llegar a, es que sabe la cosa, debemos de llegar a ser, porque se recuerda que el Evangelio según San Juan, creo que dice, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 10 y 11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que tememos su nombre, nos dio el derecho de llegar a ser resplandecientes. Pero en el camino vamos dando luz, la luz de Cristo. Eso es muy importante. Vamos dando la luz del Señor. Y eso es lo que yo quisiera de que usted y yo, pues le pongamos atención a lo que el Señor nos quiere decir. Porque si usted y yo estamos en este camino precioso que es Jesucristo, de alguna manera vamos a tener revelación de parte de Dios. Dios va a usar los medios que Él quiera para bendecir tu vida, para alumbrarte el camino y para ministrarte, para darte fuerzas, para sacarte de esta tierra, porque es su promesa. Si también nosotros tenemos que participar de esto. Entonces, como ya hemos visto, como ya vimos a este hombre aner, quiero tocar otro porque quiero llegar a un punto donde usted y yo nos vamos a seguir gozando, pero un punto donde creo que está lo que usted y yo necesitamos. Hay otro varón aner llamado José. Otro varón aner. Es decir, muchos varones aner con las características celestiales que donde vinieron aquellos dos hombres, dos varones que se le presentaron a aquellas mujeres dentro del sepulcro. Hay hombres aquí en la tierra que Dios ha dado este privilegio. Y Él lo dice, miremos la Biblia. Lucas capítulo 1, verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Vea usted, el ángel Gabriel. De él no dice que es aner, pero debe ser, no sé, algo más, ¿verdad? Bueno, a una virgen desposada con un varón aner, con José. A una virgen desposada con un aner, con alguien resplandeciente sus vestiduras, con un hombre, con una persona que manifestaba lo que Dios era. Entonces, ¿qué es lo que digo? De que envían al ángel Gabriel para que vaya con este aner que se llamaba José, que era de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Entonces, vea usted de que este hombre aner, porque estamos hablando de José, tenía de Dios, hombre. Tenía de Dios. Perdón ustedes, pero es que qué calor que hay. En el nombre de Jesús. Yo creo firmemente, fíjese hermano, de que el Señor nos está bendiciendo a nosotros con la revelación de la palabra. Definitivamente nos está bendiciendo con la revelación de su palabra, y creo que el Señor puede hacer la obra en nuestra vida para que podamos llegar a la estatura del varón perfecto que Él ha visto. Ok, miremos otro hombre
hombre, por favor, ya vamos a llegar a donde quiero frenar un momento y ver algunas cosas que nos van a llamar la atención. Un varón aner que sabía la ley. Un varón aner que se mantenía en la sinagoga, era Jairo. Miremos esto, pues, un varón aner, también, mire, tal vez no era seguidor de Cristo del todo, o tal vez sí, es decir, podemos ver los escenarios, pero miremos qué dice la Biblia. Lucas 8:41, entonces vino un varón, un aner llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, es decir, tenía peso, tenía alguna clase de autoridad, y postrándose a los pies de Jesús, eso me gustó. Eso me gustó, que a pesar de que era un hombre bajo la ley, a pesar de que era un hombre bajo la ley, que pues podía perder su puesto o podría otra cosa peor, pero aquí había un problema, y mayor, que la hija pues había dormido. Y en ese capítulo usted puede ver que el Señor Jesús, porque en el título creo que dice, Dios sana a una mujer y a la hija de Jairo, creo que dice, imagínense, y lo primero que dice de Jairo, y después el Señor se para sanar a la mujer de flujo de sangre. Yo creo que Jairo hubiera estado, Señor, ¿y yo para cuándo, verdad? Como que a nosotros nos puede estar pasando lo mismo. Señor, mira, yo he estado pidiendo esto y tal vez llevo unos 5 años pidiendo esto. Viene otro, hermano, otra tal vez, ¿verdad? Que pide un mes, 2 meses, ¡pum! Le cae la salida y uno está ahí, Señor, ¿y yo qué pasa? Podría ser. Lo que pasa es que yo creo que es una forma de capacitar a cada uno según la forma preciosa que Dios haya enviado. Y es donde tenemos que dar gracias y ser agradecidos de lo que Dios está haciendo con nosotros. A veces cuesta, seamos realistas. Decir, Señor, mira esta situación y honestamente no es por hacer como la de Asaf, Señor, pero hay veces que yo veo al hermano, a la hermana y honestamente no es un reclamo, tal vez sí, ¿verdad? Pero yo te quisiera que por favor, y estoy postrándome. ¿Y sabe qué es esa palabra postrarse? Es del griego 4098, pipto. Mediante la idea de aligerar para derrumbarse. Interesante, ¿verdad? Mediante la idea de derrumbar, mediante la idea de aligerar para derrumbarse. Mientras más pronto nos postremos, más rápido nos contestan, creo yo, en el nombre de Jesús. ¿Puede decir amén usted, no? Entonces vino un varón, aner. Se acercó un aner al mismísimo Jesús. Postrándose a los pies, le rogaba que entrase en su casa. Le rogaba que entrara en su casa. Así debemos de rogarle al Señor. ¿Se recuerda aquel canto? Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar y hazlo tu morada eternamente. Hasta ahí, porque no me sé el resto. Se me olvidó. Sí, gracias, la mujer tenía 12 años. Oh, gracias, la mujer tenía 12 años de flujo y la niña tenía 12 años. Muy buen punto. Muchas gracias, Guaito, en el nombre de Jesús. Sí, ¿verdad? ¿Quién me lo vio? Ah, sí. No, así. En el nombre de Jesús, es que tanto que uno recibe aquí. Entonces, esto es importante lo que nosotros estamos viendo. Que entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús. Qué lindo esto, hermano. Tener un problema con letras mayúsculas, hermano, porque se trataba de su hija. Tener un problema de estos y postrarse, ir al lugar adecuado y buscar a mi Señor, al verdadero, y decir, mira, aquí estoy, por favor, necesito inclinar mi oído hacia ti. Y lindo se me ha quedado, inclinar mi oído hacia ti, que no hayan oraciones estorbadas en mi corazón. Qué lindo ha sido eso que se nos ha hecho rema. Entonces, como nosotros podría ser que muchas veces podamos estar pasando una situación como esta, yo quiero todavía mostrarle algo más que nos debe de importar mucho para nuestra vida. Esto. Ahí quería llegar y llevo 37 minutos hablando. Dios mío, hombre. Como 8 días después de una visitación profética evangelística. ¿Por qué digo esto? Miremos lo que dice la palabra del Señor. Lucas 9:28, permítame quiero ver si tengo aquí una cosa que había buscado. Deme un segundito, perdón, un par de segundos, tranquilo. Ah, sí, aquí está. Es que me recuerdo que aquí lo había puesto. Aconteció, nuevamente, ¿verdad? Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, diga Pedro en su casa. Gracias. Juan, diga Juan en su casa. Y Jacobo en su casa. Bueno, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Es decir,
se lleva a 3 de sus discípulos para que vean, déjenme utilizar esta parte, para que vean una de las gloriosas manifestaciones que Jesús iba a tener, para que ellos vieran a lo que venía. Es decir, y lo que ellos iban a lograr hacer siempre y cuando se mantuvieran en la fe. Repito, hermano, ver cosas así, creo yo que nos afirmaría más, pero creo yo que tendríamos que tener un nivel de oración y de credo para poder verlas. Porque mucha gente lo que quiere es ver para creer de mi Señor. Yo te digo una cosa, el Señor le dijo a Tomás, Tomás, tú porque viste has creído, porque me tocaste has creído, porque metiste tus dedos aquí has creído, porque me metiste tu mano en el costado creíste. Bienaventurados, usted y yo, los que no me van a ver en físico pues, y creyeron en mí. Y yo recibo esa palabra en el nombre de Jesús, porque salió de la boca de mi Señor y es para mí, es vida, es vida, es vida. Y la recibo en el nombre de Jesús. Y la hago para mí, y es mía, y es mía, y es suya, y usted agárrela a su palabra. Esa no se la quita a nadie, hermano. Entonces, él toma a Pedro, a Juan y a Jacobo. Mire qué interesante esto, hermano. Mire qué interesante. Bien, bien interesante. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque yo veo alguna cosita aquí. Llama a Pedro como el carácter, ¿verdad? Como lo que hay que tener, la decisión, la firmeza. Llama a Juan de la otra parte que hay que tener el amor. Y llama a Jacobo en la forma de trabajar. Porque ahí se acuerda que los dos eran hermanos, también eran pescadores. Los tres. Pero a Pedro lo llama como el carácter, como la firmeza, el temple que hay que tener para el ministerio. A Juan, el amor que hay que tener para el ministerio. Y a Jacobo, las cosas que hay que hacer. Eso el Señor me lo regaló hace unos minutos. Creo yo que el Señor me habló por medio de su palabra. ¿Qué es lo que me está regalando? ¿Qué es lo que te hace falta a ti en tu hogar? Carácter, amor, trabajo. Vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que te hace falta en tu casa? Porque si algo te hace falta, hoy es un buen día para pedirlo. Porque pastor, pero ¿qué es lo que pasa? Es que el Señor viene pronto. Debemos de llegar a ser. Debemos de llegar a ser lo que Dios desea. Ok. ¿A dónde subió? Al monte a orar. De paso que a perder el tiempo. ¿Eh? Subió a orar al monte. Qué lindo es Dios. Porque el Señor nos dio siempre ¿cómo se llama? El ejemplo de hacer lo correcto, de hacer lo recto, de ser íntegros, humildes, mansos, de ser amorosos, de tener misericordia. Jesús nos enseñó todo. Y en su soberana palabra está todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, como ellos tres suben con el Señor Jesús, y esa parte de que subieron, para mí en mi forma de verlo, era una dimensión espiritual hacia la que el mismo Jesús los estaba introduciendo. Como te está introduciendo a ti y a mí en esta dimensión que le estamos sacando provecho. ¿Por qué? Porque nos metemos más en oración, en su palabra, para que haya revelación y respuestas en el nombre de Jesús. Veamos pues el siguiente versículo 29. Dice de la siguiente manera: y entre tanto que oraba, Jesús, ¿verdad? La apariencia de su rostro se hizo otra. Es que esto es verídico, que cuando usted y yo estamos en la presencia del Señor, cosas poderosas suceden en el ambiente espiritual. ¿Por qué? Porque tienen que haber cosas sobrenaturales. Tu rostro tiene que ser distinto, porque estás entrando a un nivel espiritual santo. Es decir, no es de esta tierra, es el reino de mi Señor, no es de acá. El reino de mi Señor no es un pedacito, eso es eterno. Y entre eso estamos nosotros, porque nos lo compartió. Entonces, hermano, como él oraba, se hizo, su rostro se hizo otra. Y vean lo que dice acá: y su vestido blanco y resplandeciente, habilitándolo lo celestial habilitándose en la manifestación de nuestro amado Señor. Interesantísimo esto, que cuando el Señor está diciendo esto, mire, yo me emociono por esto, porque es uno de los pasajes que más me gustan predicar. ¿Por qué? Porque tienen un mensaje evangelístico para poder alcanzar las almas y decirles lo que Dios quiere, subirte a ti a esas dimensiones. Tú que has preguntado, ay, pero es que lo que pasa es que a mí el evangelio me han dicho de que eso no es de Dios. Yo te digo una cosa: el evangelio de Cristo para mí es responsabilidad, actitud y son hechos. Y es lo que mi Señor vino a hacer. Ahora, te digo una cosa: cuando el Señor oró, aparte de que su rostro se le cambió por la santidad, ahora el vestido, porque siempre bajo cobertura, blanco y resplandeciente. Quiero decirte que no era un blanco normal, ni un resplandecer normal. Eso iluminó todo, a pesar de que solo habían 3 personas allí. Es decir, 3 personas carne y hueso, porque Jesús ahí se vuelve lumínico, hermano. Oh, no, bendito su nombre. Mire, el verso 30. Y he aquí, otra vez, 2 varones. Solo que ahora estos 2 varones sí tienen nombre. Estos 2 varones sí tienen nombre. Uno vivo y el otro ya que había muerto.
Dice, y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales, perdón, que esa falta de ortografía de no poner él con mayúscula porque se refiere a mi Señor. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Aquí podemos sacar nosotros mucho provecho y nos han enseñado muchas cosas. Aquí puede presentar la ley, aquí puede presentar la iglesia que se va, pero yo lo estoy viendo de esta forma. Quiero que le diga, quiero mostrárselo de esta forma. Yo lo estoy viendo como un movimiento, gracias. Yo lo estoy viendo con un movimiento profético. Lo estoy viendo con un movimiento evangelístico. ¿Por qué le estoy diciendo esto? ¿Por qué agarro estos dos ministerios ahorita? Porque Moisés tuvo que llevar al pueblo durante 40 años. Mire qué interesante. Tuvo que lidiar con el pueblo. Para mí, que los evangelizó. De alguna manera, no solo él, su forma de evangelizar de ida y de venida y después con el pueblo, 120 años en ese lugar, para mí era una forma de evangelizar y conocer el terreno. Era un profeta, él era también un profeta. Bueno, Elías era un profeta genuino, sí, pero también hizo algo interesante cuando hizo el pozo. Yo lo veo, mira hermano, yo lo veo de una forma, él con un carácter evangelístico también para poder salir y declarar las cosas, que por la boca de ese hombre se cerraban los cielos y se abrían, descendía fuego o no. Poder de parte de Dios que Dios les había dado a Moisés y a Elías, que de alguna manera cuando descienden, hermano, a hablar con el Señor Jesús, ahí usted se da cuenta que ahí está la Trinidad, está el Padre, la voz, la nube, el Espíritu Santo, hermano, y el Señor Jesús ahí que está ahí que con ellos, Elías, Moisés, allá hay 5 personas. Mire, ahí estaban los 5 ministerios, pues, pero solo con Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, más que suficiente. Pero tenían a Moisés y Elías. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los discípulos, apóstoles estaban viendo a Pedro, Juan y Jacobo. Definitivamente han de haber estado. Wow, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es lo que está pasando? ¿Cómo supieron que era? ¿Cómo supieron que era Moisés y Elías? Allí tenía que haber algo profético. El Espíritu Santo diciéndoles, ellos dos son los que él fue el que sacó a Israel de Egipto. Déjame ponerlo así. Déjame echarme a mi pensar. Él fue el que sacó a Israel de Egipto. A él fue el que yo elegí. Ministros del Señor. Los que estamos cubriendo. A nosotros nos dio el Señor el privilegio de poder llevar al pueblo y sacarlo a Egipto. Porque el Señor nos dio ese privilegio. Pero debemos nosotros de vivir este momento. De poderle enseñar a las ovejas lo que es real, lo que es la palabra. Para que esto no nos agarre fuera de base. Ni mucho menos a las ovejas. Porque te recuerdo algo, ministro, y a mí también. A nosotros nos van a pedir cuentas de las ovejas. De todas. Y aparte de nuestra familia. Esposa, hijos. Aleluya. Puede decir amén. Amado hermano, ahí donde usted esté. En el nombre de Jesucristo. He aquí 2 varones. Aner. 2 Aner. Que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, habilitando los celestiales, habilitando los terrenales. Tal vez el apóstol Pedro, el apóstol Juan y el apóstol Santiago, Jacob, porque Santiago iba a ser el hermano Jesús, tal vez no lo comprendieron del todo, pero lo iban a entender más adelante, porque Dios los iba a usar de una manera, hermano. Usted sabe que el apóstol Juan ahí, él es el que quedó vivo, todavía, porque él es el otro que tenía que venir con Elías. Para mí que se hicieron así, ahí nos vemos más. Ahí nos vemos unos cuantos años más adelante, allá en Jerusalén. Ahí nos vemos allá a la mitad de la tribulación, porque así es como dice el capítulo 11 de Apocalipsis. Mire qué glorioso esto. Solo estoy pensando, solo estoy buscando un escenario, poderlo imaginar. Es lindo, hermano. Mire, yo puedo imaginar, no estoy imaginando a Moisés así como lo sacan en los 10 mandamientos, todo barbudo y el pelo así con el tamaño. No lo veo así. No, fíjese, ni a Elías tampoco. ¿Sabe cómo los veo yo? Llenos del poder del Espíritu Santo, llenos de gracia, llenos del Dios vivo, llenos con aquel rostro de conquista, con aquel rostro de agradecimiento que el Señor los tomó en cuenta, agradecimiento que Dios a ti y a mí nos ha tomado en cuenta en este precioso tiempo. Lamentable por lo que está pasando en la humanidad, claro que es lamentable, pero nosotros debemos de seguir adelante y de clamarle al Dios vivo para que esto pase, pero que no salgamos igual, sino que atendamos la voz de Dios y que no estemos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes, sino que cambiemos de manera de pensar para que hagamos cosas distintas y nos pasen cosas distintas para la gloria del Señor. Definitivamente, amado hermano, yo creo conveniente decirle a ustedes que cuando el Señor me mostró a mí esto, era para ponerse a pensar qué fue lo que pasó ahí, ¿verdad?
Oh, esa manifestación gloriosa, hacerlos bajar. Hermano, ¿dónde están? Discúlpeme, ¿dónde está Elías? ¿Qué parte? El apóstol Juan, bueno, son cosas que ahí las podremos ir viendo. Y a mí me interesa mucho eso. ¿Sabe por qué? Porque es la palabra del Señor. Llevo 48 minutos hablando, quedan solo 12 minutos. Si me permite pasar a otra diapositiva, porque me interesa mucho también esto. Este hombre, hermano, un varón aner llamado José de Arimatea, que es un ejemplo a seguir, ¿verdad? Mire lo que dice la Biblia. Tal vez me voy a detener aquí un rato y ahí voy a dejar el tema por hoy y luego lo podemos seguir hablando otro día. Lucas 23:50 dice, había un varón aner llamado José. Había sido habilitado, ¿verdad? Celestial con terrenal. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea. El cual era miembro del concilio, varón, aner otra vez, bueno y justo, según la RB 60. Usted sabe que José de Arimatea fue el que se arriesgó, ¿verdad? Para ir a pedir el cuerpo de nuestro Señor Jesús y darle sepultura en uno de los sepulcros que tenía José de Arimatea, que era nuevo, declara la palabra. José de Arimatea, ese fue el que cargó el cuerpo del Señor, hermano. Y creo que en el Evangelio según San Juan, si no estoy mal, también dice que Nicodemo, ¿verdad? Creo que en el Evangelio según San Juan está. Que José de Arimatea fue el que lo llevó, que cargó el cuerpo de Jesús. Se lo echó. Quiso llevar la responsabilidad. La quiso llevar. Eso los hombres aner. Los hombres aner. Las mujeres que tienen, ¿verdad? Como lo vimos al principio, que tienen el llamado de Dios para llevar la responsabilidad. Yo conozco muchas mujeres valientes. Pero de verdad. No estoy diciendo que las demás no son valientes, pero me refiero a que tienen que sacar a su hogar adelante porque están solas, porque el hombre con el que estaban pues las abandonó, se burló, qué sé yo, pero tienes al mejor esposo llamado Jesucristo, el Hijo de Dios. Y sacan a sus hijos adelante y digo yo, wow, mis respetos, hermano. De verdad, mis respetos. Para los hombres también, les toca solo, ¿sabes? Bueno, José de Arimatea fue el que agarró al Señor y lo llevó al sepulcro. Aquellos que tomamos el cuerpo de Cristo, su iglesia, y que nosotros queremos ser hombres aner para llevar el evangelio a todo lugar. Yo en esta preciosa hora, que el tiempo me avanzó, hombre hermano, y disculpe que pues tan rápido que pasó el tiempo, pero tan rápido que pasa el tiempo en la prédica, y cuando uno quiere que pase el tiempo, una cosa que no, ¿cómo cuesta? Y aquí ya me sacaron el rojo que ya terminó. Pero ni modo, ¿verdad? Hay que sujetarse al tiempo, hermano, y que el Señor nos ayude. Yo quisiera esta tarde poder orar por usted, si me lo permite. Yo quisiera orar por usted esta preciosa tarde. Orar por aquellas personas que tal vez están pasando por una situación difícil. Quizás por aquellas personas que el enemigo ha venido a amedrentar y que les ha venido a decir que ellos no lo van a lograr. Subamos al monte a orar con el Señor para ser activados con las vestiduras resplandecientes que lo celestial nos habilite a nosotros. Si estás pasando por algún problema, déjame decirte que estás en el plan correcto, siempre y cuando estés dependiendo de Dios. Le pedimos al Espíritu Santo de Dios que venga. Le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos ayude. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque yo creo firmemente en la venida del Señor y en su respaldo y en su poder, hermano. Creo yo de que el Señor va a hacer la obra en nuestra vida. Yo declaro en el nombre de Jesús que podamos seguir adelante. Quisiera orar por aquellas personas que van a aceptar al Cordero. Si tú eres una de esas personas que van a aceptar a Cristo, permítame decirte, acércate, póstrate, como hizo Jairo, rápidamente al Señor. Postrémonos y digámosle: Señor, perdona mis pecados. Señor, perdona lo que estoy haciendo. La verdad que a veces hago las cosas sin querer, Señor, pero te suplico que por favor me ayudes. Te suplico que por favor envíes la salvación a mi vida esta tarde, noche. Que podamos por favor llegar hacia ese lugar de perdón. Y el Señor te perdonará. Hará fiesta por ti.
un nuevo calzado, un nuevo vestir, un nuevo anillo, un nuevo pacto, para que entres en la fiesta de nuestro Señor. En el nombre de Jesús bendigo a aquellas personas que están reconciliando con mi Señor, que tal vez un día le cantaste al Señor, predicaste al Señor, le serviste al Rey vivo, y tal vez las cosas no te salieron como tú querías y por eso te marchaste. Te digo una cosa, el Señor te está esperando. Acércate, ven, el Señor Jesucristo te quiere bendecir. En el nombre de Jesús, por aquellas familias que tal vez estén en discordia, en contienda, acércate, pide perdón. Humillémonos ante Dios y pidámonos perdón, porque es el año de la reconciliación. Y creo que es el tiempo exacto para que el Señor perdone y para que el Señor haga la obra en nuestra vida. En el nombre de Jesús bendigo a estas personas, a las personas también que están en un hospital, que pedimos por ellas, Señor, en el nombre de Jesús. Tú que conoces todos los casos de las personas, te ruego, papito, que en el nombre de Jesús, en tu perfecta voluntad, el espíritu de sanidad sobre ellos. Usa a los médicos, en el nombre de Jesús, Señor, para que puedan ser sanos. Porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Ven, Espíritu Santo. Este momento de oración y de adoración es importante. ¿Por qué? Porque cambia el rostro según lo que leímos. Y las vestiduras tienen que llegar a ser resplandecientes. Vamos a llegar a ser, vamos a lograrlo. En el nombre de Jesús lo vamos a lograr. En el nombre de Jesucristo, que creemos que en la palma de sus manos estamos grabados y sus muros están constantemente delante de nosotros. En el nombre de Jesús, creo firmemente en lo que Dios está haciendo. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, declaro sobre cada familia que pastoreamos, ovejas que pastoreamos, que el Espíritu Santo de Dios te sostenga, te abrace, te consuele, te dé fuerza, te dé ánimo, te sustente, te revele. Es el momento del Espíritu Santo. Es la dimensión del Espíritu Santo. Nuestro Señor dijo: me voy, preparad moradas para vosotros. Donde yo estoy, ustedes por el momento todavía no, pero no os dejaré huérfanos. Enviaré a mi otro yo, enviaré al Consolador, al Paracleto, para que Él les guíe hacia toda verdad y les enseñe y les recuerde todas las cosas que deben de suceder. Así es que dediquémonos a bendecir el nombre del Señor, y creo yo que ser más agradecidos para que haya menos queja en nuestro corazón, y que lo celestial habilite lo que hay aquí en lo terrenal para poder lograrlo. En el nombre de Jesús te bendigo. Te espero el día sábado, porque mañana iniciamos con nuestro retiro virtual de invierno 2020 de Ministerios de Benecer. Te esperamos. Desde las 8 de la mañana estaremos recibiendo la palabra del Señor para ser equipados. En el nombre de Jesús te bendigo. En el nombre de Jesús te veo el día sábado. Bendiciones del Señor.